primero esto, la norma operacional. Auditorías, normas básicas, ya, cualquiera. Pues haremos uno, porque hay dos. Y vamos a aumentar. Esto creo que se ha preparado operativo. Este lo vamos a eliminar. Ya, espérenme, vamos a volver a eliminar uno de ellos, porque vamos a hacer ajustes aquí. Esta lo vamos a eliminar. Y ahora se llaman normas básicas de auditoría operacional. Ya, tema número 9. Normas básicas de auditoría operacional. Y vamos a recapitular 10 minutos lo que hemos ido viendo. Para entrar a lo que son ya los tipos de auditoría, para entrar a los tipos de auditoría, uno tiene que conocer las técnicas de auditoría relacionados al proceso de la auditoría, al proceso de la auditoría. Y el proceso de la auditoría responde a cómo se hace auditoría. ¿Cómo se hace auditoría? Ya, es cierto, ¿no? En auditoría operativa, o sea, esta parte, con este conocimiento, ustedes ya están o ya deberían conocer. Además, hemos repasado ya en un tema. Entonces, ¿cómo se hace auditoría? Ya sabemos en este proceso de auditoría. En este proceso de auditoría han llevado un cuarto año y ahí deberían ver cómo se hace auditoría. Y cuando hemos visto el tema, hemos visto en Facilito cómo se hace auditoría, sin necesidad de leer 1000 hojas, 1000 páginas de norma, sino directamente enseñando cómo se hace auditoría. Ya, entonces, eso ya hemos visto. Ese proceso de auditoría se ha ido construyendo en la experiencia, se ha ido construyendo en la experiencia y se ha formalizado mediante norma en la SAS 1. En la SAS 1, creo que eso no hemos repasado mucho el tema de la SAS 1. Ya no creo que lo repasemos con ustedes porque vamos a entrar directamente a la auditoría operativa. Entonces, para hacer auditoría operativa tenemos que conocer esto. Tenemos que conocer las técnicas de auditoría, el proceso de auditoría y cómo se hace la auditoría, y eso ya hemos visto. Y ahora estamos viendo en versión gubernamental cómo se hace auditoría en versión gubernamental. Para eso hemos visto la norma de auditoría gubernamental general. Hemos visto general que son los requisitos para hacer cualquier tipo de auditoría. Ahora vamos a ver la norma de auditoría operacional. Ahora vamos a ver la norma de auditoría operacional, que ustedes ya han hecho un resumen. Les he dicho que vayan repasando. Pero para entrar a esto un poquito vamos a ver, esto también responde a cómo se hace auditoría, pero en este caso, ¿cómo se hace auditoría? En este caso, ¿cómo se hace auditoría operativa? Ya, entonces tiene algunas variantes mínimas, las variaciones no es mucho, ya tiene variaciones cuando veamos el proceso. Cuando hemos visto el proceso, cómo se hace auditoría, el proceso de la auditoría y este es el proceso de la auditoría. Este es el proceso de la auditoría. Correcto. Ya, está bien. Este es el proceso de la auditoría y vamos a repasar. Esto es lo que hemos ido viendo en grandes rasgos. Esto es el proceso de la auditoría y a estos lo llamamos etapas o fases de la auditoría. De manera general, ¿cómo se hace la auditoría? Se planifica, se ejecuta y se comunica los resultados. De manera general. Ya, entonces, de manera general se hace de esa manera la auditoría. Y les he explicado a ustedes también con las fases de la administración, que prácticamente es lo mismo. Son las fases de la administración. Toda actividad se hace de la misma manera, cómo se administra. Ya esto hemos visto y esto responde a la pregunta de cómo se hace auditoría. De manera general, cómo hacer auditoría. Esto es de manera general, hemos visto esto. Entonces, esto es teoría general. Y con esa teoría general, ahora entramos a los tipos de auditoría y nosotros nos vamos a abocar pura auditoría operativa. Y vamos a ver versión pública y versión privada. O sea, yo no les puedo enseñar solamente versión pública. Vamos a ver también versión privada. Ya vamos a ver versión pública nacional, versión pública internacional
y versión privada nacional, porque la externa o internacional también es lo mismo. No hay diferencia, solo se aplica lo mismo. Es norma internacional para hacer auditoría. Para eso hemos visto el marco normativo. Les voy a preparar el tema y les voy a subir el marco normativo. En diapositiva hemos visto el marco normativo, pero ahora vamos a ir desarrollando ese marco normativo, vamos a ver inversión pública y inversión privada. Entonces, este era el punto de partida. Entonces, con este punto de partida, ahora vamos a ver cómo se hace auditoría operativa. Este era cómo se hace auditoría de manera general. De manera general. Ahora vamos a ver cómo se hace auditoría operativa. Entonces, ese es el proceso de auditoría, auditoría operacional. Ahora sí vamos a ver las normas de auditoría operacional. Y esto responde a la pregunta cómo se hace auditoría, cómo se hace auditoría. Esta parte de normas lo vamos a excluir porque, esta diapositiva lo vamos a excluir porque esto es más con visión gubernamental. Ya, porque todo esto en versión gubernamental enseñamos toda esta parte, ya todos los sistemas de administración, y estamos en esta parte, enseñamos auditoría en esta parte. Entonces, todo esto, aproximadamente 2 a 3 meses hemos tardado en aprender la ley 78 y todos los sistemas de administración. Y parte de la administración del Estado son las auditorías o el control gubernamental. Y en esta tenemos como norma básica las normas de auditoría gubernamental, y un tipo de auditoría de esto es la auditoría operativa. Ya lo podemos dejar nomás la diapositiva, sí, para ponernos un poquito en contexto, si es parte de todo un sistema de administración. Las normas de auditoría gubernamental son parte de todo un sistema de administración del Estado. Ya, entonces, ahí es el origen, pero nosotros no hemos visto todo este marco normativo, ¿no? Ya, dentro de esas normas, parte de ese sistema de administración del Estado es el control. Y un tipo de auditoría es la auditoría operacional. Podemos ir cambiando el nombre. Lo cambiaremos el nombre. Auditoría financiera, y esto podemos traer vamos a traer de otro este cuadro. Espérenme un dato, vamos a traer esto actualizado. Ya lo que pasa es que todo el tiempo se va modificando. Y en las normas todo el tiempo se va actualizando, modificando. Ya entonces, por eso es que no, por eso es que varía un poco, ¿no? Y va variando un poco. Ya tengo aquí actualizado. Y de ahí lo vamos a traer actualizado. Hubiera querido hacer diapositivas, ¿no? O pizarra. Y, a ver, auditoría financiera, ya. Aquí es lo mismo y venimos acá. Entonces vamos a copiar todo esto. Ya, este es lo actualizado. Ya se aumenta en un tipo de auditoría que es la norma de auditoría de confiabilidad, que no nos interesa mucho para esta parte de lo que es la auditoría operacional. Ya, porque no vamos a hacer nosotros otro tipo de auditoría. Listo, ahí tenemos el actualizado. Control G antes de no grabar. Ya. Y en este marco normativo estamos viendo el contexto. Estamos viendo el contexto, qué estamos aprendiendo y cómo se aplica la norma en versión gubernamental. Vamos a hacer en versión privada, no se preocupe. Y entonces, estas normas de auditoría son un conjunto de normas técnicas de auditoría. Son varios libros para hacer auditorías. Y aquí está el dibujo. Y entre ese marco normativo, esto es parte del sistema, una partecita del sistema de control gubernamental. Es una partecita del sistema de control gubernamental. Y estamos hablando de las normas de auditoría gubernamental, las NAC. Estas NAC tienen tres tipos de libros. Tiene una norma general de auditoría donde se establecen los requisitos para hacer auditoría. Eso hemos visto. Y eso es obligatorio. Para hacer un tipo de auditoría es con esta norma. O sea, no podemos hacer solo la norma técnica.
Entonces, si yo les enseñaba solamente las normas de auditoría operacional, entonces les estaría enseñando incompleto, ¿no? Les estuviera enseñando incompleto. Lo vamos a traer esto aquí, normas de auditoría operacional. Y esto es lo que estamos viendo. Control G. Y ahí estamos viendo la norma de auditoría operacional. Entonces, para hacer cualquier tipo de auditoría, en versión gubernamental habían 6 tipos de auditoría. Se ha aumentado esta, la de confiabilidad, pero no hay mucho que comentar esto porque es una distorsión de la auditoría financiera. Es una distorsión de la auditoría financiera que tengo, no sé, el problema es que ustedes están en quinto año, ya no los vamos a poder ver. Ya seguramente de aquí a un tiempo esto se va a eliminar porque es una mala creación, es auditoría financiera. Ya entonces, cuando hablamos tipos de auditoría en el sector público, se hace auditoría financiera, auditoría operacional, auditoría ambiental. Esto también lo cambiaremos. Auditorías, antes se llamaba auditoría especial, ahora se llama auditoría de cumplimiento. Auditoría de cumplimiento. Ya un poco se está estandarizando con el nombre internacional de cumplimiento. Todos estos tipos de auditoría obviamente son especializadas de cumplimiento. Normas de auditoría de cumplimiento. Nuevamente, control G y vamos. Ya estamos actualizando. Vean que se va actualizando. Entonces tenemos auditoría financiera, auditoría operacional, auditoría de cumplimiento. Esas son las 3 madres de auditoría. Ya, pero el que sabe auditoría financiera ya es la operativa, es una especialidad o es una adecuación. Ya, de la norma financiera ha salido la norma técnica o las técnicas de auditoría, el proceso de auditoría. Ya prácticamente ese proceso, la teoría ha nacido en la auditoría financiera y todo eso se ha adecuado a la auditoría operacional, se ha adecuado a la auditoría ambiental, se ha adecuado a la auditoría de cumplimiento y todo ese tema. Entonces, en versión gubernamental hay 6 tipos de auditoría, más confiabilidad, 7 tipos de auditoría. Auditoría financiera, auditoría de confiabilidad, auditoría operativa, auditoría ambiental, auditoría de cumplimiento, auditoría de proyectos de inversión pública y auditoría de tecnologías de la información. Esos 6 tipos de auditoría los reconoce a nivel gubernamental y a eso lo llamamos norma específica para hacer un tipo de auditoría en específico. Cuando hacemos una norma de auditoría algún tipo de auditoría, tenemos que utilizar más la norma general. La norma de auditoría interna hay algunos aspectos, sí, por ejemplo, la comunicación de resultados nos complementa esa última parte, cómo se comunican los resultados, también se lleva, pero normalmente no se coloca en el marco normativo técnico, pero se lo debía colocar, porque parte del proceso de la auditoría aquí está normado en versión gubernamental, el proceso de la comunicación de resultados. Ya, pero ya, esto vamos a eliminar, esto no, pero sí o sí en el marco técnico tiene que estar, dentro del marco técnico tiene que estar la norma general y una norma específica. Si hacemos auditoría financiera, auditoría financiera. Si hacemos auditoría operativa, norma general más norma de auditoría operacional y eso ya les he mencionado. Y eso es lo que vamos a llevar, norma de auditoría operacional, ya hemos visto esta parte, ¿no? Los requisitos que debe cumplir el auditor para hacer un tipo de auditoría. Ahora sí estamos viendo la norma de auditoría operacional. La estructura de las normas, las estructuras de las normas en versión gubernamental tiene 2 partes, la norma. Tiene una parte de disposiciones generales y tiene otra parte de normas, de las normas en sí. Y las normas responden a cómo se hace auditoría. ¿Ya? ¿Qué nos interesa de esta primera parte? Se repite todo en los libros, se repite todo, este punto se repite, este punto se repite, se repite. Esto, lo que varía
por el tipo de auditoría, lo que varía son las definiciones relacionadas al tipo de auditoría. Ya, pero son muy básicos, son muy básicos. Vamos a ver que vamos a hablar aquí de operación, del objetivo, de eficacia, eficiencia, los indicadores, parámetros, vamos a ver en la norma, ya para hacer auditoría operacional, y esto es cómo hacer auditoría operativa. Ya, en este cómo hacer auditoría operativa, tal vez como adelantándonos, cómo hacer auditoría operativa, lo único que se aumenta son los indicadores. Lo único que se aumenta son los indicadores. Después es prácticamente lo mismo a la auditoría financiera. Pero si revisamos a nivel internacional, y hay muchas más variantes en la ISAI 300, en la 3000, y hay algunas variantes y no solamente habla de indicadores la diferencia, te da más diferencias de la auditoría operacional y los enfoques, las formas de hacer y todo eso que están implícitos acá, pero en esta se desarrolla mucho mejor. Así que vamos a encontrar en esta norma algo bien específico en auditoría operacional. Es lo único que vamos a encontrar son las definiciones y los indicadores. Eso es lo único que se aumenta a la auditoría financiera. Pero si vamos en versión internacional, te da mejores bases. Estamos yendo por este básico y después vamos a ir a lo internacional y ahí vamos a aprender mejor algunos aspectos que están implícitos en esta norma, Entonces, de esa manera se desarrolla la norma de auditoría operacional. Ya, vamos a ver un poquito, un resumen rápido su propósito. El propósito de la norma es uniformar y dar calidad a la auditoría. ¿Por qué uniformar? Porque cuando entramos a la norma, nos van a decir cómo se hace la auditoría. La auditoría se planifica, se supervisa, se evalúa el control interno, se recolecta evidencia y se comunica los resultados. De manera general te está diciendo, esto tienes que cumplir. El cómo hacer no te dice. Y eso es técnica de auditoría. Pero al cumplir esta parte, todos los auditores tienen la obligación de cumplir estas normas, es obligatorio. De cierta medida está garantizando cierta calidad, cierta, entre paréntesis, ¿no? No solamente cumpliendo estos pasos tenemos calidad de auditoría. Son muchos factores para tener una calidad de auditoría, pero eso es lo que busca. Primero, lo que está haciendo la norma a nivel internacional y nacional es uniformar el trabajo de auditoría. Todas las auditorías tienen que hacer estos pasos. Todos los auditores. Si no planifican, la auditoría no sirve. Si no evalúan el control interno, si dice, porque hay algunos cambios, vamos a ver. Si no está bien sustentado, la auditoría no sirve. Y entonces todos tienen que pasar por esto, pero eso no significa que he cumplido todas estas partes y tenemos una auditoría de calidad. No, la calidad son muchas cosas más y vamos a hablar de calidad en varios puntos. Ya vamos a ver en varios puntos. ¿Quiénes aplican la norma de auditoría gubernamental? ¿Quiénes aplican las NAC? Todos los auditores que hacen una auditoría en el sector público. O sea, es decir, cuando se hace una auditoría operacional en el sector público, se tiene que hacer con la norma de auditoría gubernamental, en este caso, la operacional. ¿Quiénes hacen auditoría operacional en el sector público? Los auditores de la Contraloría General del Estado, ellos tienen esa facultad de hacer auditorías a cualquier entidad pública. Las unidades de auditoría interna de las entidades públicas, ellos hacen auditoría operativa, y más o menos desde el año 2016, yo les cuento un poco en la práctica, hasta el año 2015 no se hacía mucha auditoría operativa. Se hacía más auditoría de confiabilidad o de financiera y auditoría de cumplimiento, pero auditoría operativa no se hacía. Desde el 2016 nos han empezado a obligar a hacer auditoría operacional en el sector público y creo que ha sido bien. Pero ahora, hoy en día estamos al otro extremo. Lo que más hacen en las entidades públicas es auditoría operativa.
porque lo ven más fácil hacer auditoría operativa. Entonces, se ha aprendido esa experiencia y ahora se quiere hacer más auditoría operativa. También pueden hacer los profesionales independientes o firmas de auditoría interna que hacen auditoría o firmas de auditoría que hacen auditoría a una entidad pública. ¿Con qué norma tienen que hacer? Con la NAC, auditoría operacional. Entonces, cualquier auditoría que se haga en el sector público, auditoría operacional, tiene que hacerse en... Ya, nos da una definición de auditoría general. Nos dan una definición de auditoría general que se aplica a cualquier tipo de auditoría. ¿Ya? Y dice es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia. Todas las auditorías es recopilar evidencia. Todos los tipos de auditoría y en cualquier tipo de auditoría lo que se hace es recolectar evidencia. ¿Ya? Y lo que se hace es, una vez que se recopila evidencia, se examina información y esa información se lo compara con criterios establecidos. Siempre hay un criterio en cualquier tipo de auditoría. Entonces, tenemos evidencia de auditoría, es decir, estamos analizando información y lo que hacemos es comparar. Y producto de esta comparación decimos si cumple el criterio o no cumple y lo que hacemos es, hacemos una opinión. Esa opinión es un informe. Hacemos una opinión, hacemos un informe. Bueno, el informe también es una opinión. Y en versión auditoría operativa vamos a decir que la operación es eficaz. Estamos opinando en base a la evidencia de auditoría. Ahora, ya les voy a empezar a hablar todo en términos de auditoría operativa, ¿no? Ya les voy a hablar en términos de auditoría operativa. Ya, entonces siempre el auditor va a emitir un informe y ahí está dando su opinión. En auditoría operativa, ¿cuál es el criterio? Primero, ¿qué evaluamos? Evaluamos una operación. Cuando hacemos auditoría financiera, ya para ser un poco comparativo, cuando hacemos auditoría operativa, lo que revisamos son los estados financieros y el criterio es la norma básica del sistema de contabilidad. Entonces, los estados financieros tienen que hacerse con este criterio técnico y en función de esa revisión vamos a emitir nuestra opinión. En auditoría operativa, el objeto de la auditoría de manera genérica es la operación, de manera genérica, pero cuando veamos varias normas, en la norma general te habla de varias cosas, te habla que el objeto de auditoría puede ser operación, actividad, tarea, objetivos, unidades, departamentos, todo eso puede ser el objeto de la auditoría. Pero de manera genérica es la operación, porque todo se traduce en operación. Cualquier actividad, tarea, objetivo se traduce en operación y eso hemos visto varios temas. Entonces, de manera genérica, el objeto es una operación. Y esa operación tenemos que nosotros ver si es eficiente, eficaz, económico o efectivo. ¿Ya? Y para eso nos establecemos indicadores. Entonces, cada operación debería tener indicador. Deberíamos tener indicador y además deberíamos tener parámetro. ¿Cómo vamos a medir? Este parámetro ya está en la norma gubernamental. Esto ya lo tenemos. Lo que tenemos que buscar es el indicador, que normalmente, ¿dónde se lo construye? A ver, jóvenes, ¿dónde se construyen los indicadores? Hemos llevado 2 meses. Encendemos micrófono y alguien me dice, ¿dónde están los indicadores en una entidad? ¿Dónde se describen? ¿Dónde se desarrollan? ¿Dónde se establecen? Nos apuramos, jóvenes. Alguien, su micrófono, ¿dónde se establecen los indicadores? A ver, 2 meses En el hemos POE, licenciado. en el POA. Todos deberían contestarme. Por eso tiene sus ventajas, tiene algunas ventajas la virtualidad y también tiene unas ventajas clases presenciales. Porque ahí les hubiera preguntado a todos y todos deberían contestarme, está en el POA. Y eso hemos aprendido, hemos hecho trabajo práctico, todo eso, ahí están los indicadores. Entonces, revisamos una operación y evaluamos en términos de algún indicador o parámetro para ver si es eficaz, eficiente, económico o efectivo. Ahora sí ya vamos a empezar a hablar y en la parte práctica es donde vamos a ver eficacia, eficiencia, economía, pero vamos a practicar solamente la eficacia, porque la eficiencia, ya les he dicho, la eficiencia está muy mal, los resultados pueden ser muy malos.
¿Ya por qué? Porque la parte de presupuesto está mal hecho, pero si se puede hacer, se lo hace, no hay ningún problema. Ya, pero vamos a ver si podemos hacer, pero prácticamente lo que más se hace es eficacia. Esperemos, interesante sería llegar a este nivel de efectividad. Ya yo he hecho una auditoría, no sé si nos va a alcanzar. Yo creo que nos vamos a apurar un poco en esta parte teórica para entrar a la parte práctica y podemos, tengo otro caso que he hecho al PI. He hecho una auditoría operativa al PI y lo que se buscaba era hacer la efectividad y lo que podemos hacer es corregir porque no existe trabajo perfecto y lo que podemos hacer es esa auditoría. No lo tengo los papeles de trabajo, pero algo debo tener. Podemos armar con eso y tratarlo de corregir, porque yo he ido evolucionando. Los primeros informes se los he hecho el 2016 y producto de hacer auditoría varios años, ya en el 2022, en el 2023, yo ya tenía ciertos elementos, cómo se debía estructurar la auditoría operativa. Es decir, hemos ido construyendo ciertas cosas específicamente para la auditoría operativa, que no están en la norma, que no están en la norma y esto es lo que les voy a enseñar, o sea, esa experiencia además, porque esta norma lo único que está aumentando son indicadores. Entonces, en la auditoría operativa, cómo hacer los informes de auditoría no existe, pero ahí hemos ido aprendiendo y cuál debería ser el contenido. Eso debería formalizarse en una norma. Así como en auditoría de cumplimiento, tenemos cómo hacer informes de auditoría. En versión auditoría operacional también se debería ya redactar. Sería bueno sacar el libro, no sé hasta cuándo saldrá el libro. Ya entonces vean, este concepto general se adecua a cualquier tipo de auditoría. Revisamos un objeto de auditoría y comparamos con respecto a un criterio. El criterio en auditoría operacional son los indicadores. Son los indicadores. Y en base a eso emitimos una opinión, elaboramos un informe de auditoría. Esa parte de los informes también vamos a hacer. Y a esta parte sí vamos a ir profundizando de a poco y vamos a irlo revisando toda la norma de a poco. En vacíos técnicos, en la norma no estoy escribiendo aquí, no está el redactado. Dice que deberíamos recurrir de manera progresiva al CTNAC, a las normas de auditoría del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, emitidas por el Colegio de Auditores de Bolivia. O deberíamos emitir a las NIAS, a las IFAC, pero esto es auditoría financiera. Las NIAS es financiera, la CNA es financiera, no es nada de operativo. En pocas palabras, esto se establecía y hoy en día en las normas de auditoría operativa se seguía señalando esto. Hoy en día ya no se señala. Ya prácticamente la norma de auditoría operativa ya se lo ha convertido como si fuera ya un trabajo exclusivamente, una norma exclusivamente hecho por la Contraloría, ya no una adaptación, ya no una adecuación, sino directamente que ellos ya son los inventores de la norma. Ya entonces ya no recurrimos acá, ya no recurrimos aquí y solamente recurrimos cuando hay un vacío técnico, tendríamos que recurrir a la Contraloría General del Estado. Pero como la norma es general, como la norma general es general, o sea, encontrar un vacío técnico, habría harto vacío técnico porque no te enseña cómo hacer. O sea, en la parte técnica o en la parte de metodología o métodos de hacer algunas etapas o técnicas de auditoría. Eso no nos enseña, algún método. Solamente nos enseñan de manera general y encontrar ese vacío, encontraríamos lleno de vacíos, pero como es genérico y este genérico hay que cumplir, prácticamente tampoco vas a encontrar vacío. Entonces ya en la norma de auditoría operativa, operacional, ya no es operativa, es para hacer auditoría operativa, ya, pero ya se llama norma de auditoría, normas básicas de auditoría operacional, ¿no? De auditoría operacional. Entonces, en vacíos técnicos, donde se recuse a la Contraloría General del Estado, puede ser pregunta de examen. Entonces ya no tenemos que recurrir. Ahora, saber estas normas,
saber las normas, las NIAS, las NIER, la NIEA, la ISAI, saber todas esas normas, las ISAI en versión pública, saber eso, te enriquece el trabajo, te enriquece, pero eso te enseña a hacer auditoría de manera general, el revisar más normas. Pero como marco normativo no podemos utilizar. O sea, no podemos decir, hemos realizado la auditoría operativa en base a las normas internacionales de encargo de aseguramiento NIEA 3000. No podemos decir eso, o sea, no podemos. Nos sirve como información, como técnica de auditoría, pero no nos sirve para marco normativo. El marco normativo son las NAC operacional más la general. Cuando una norma, normalmente son adecuaciones, las normas son adecuaciones de lo internacional. Las normas son adecuaciones de lo internacional. Y en la adecuación de lo internacional, lo que se hacía antes, prácticamente esta norma, lo que se hacía, su fuente venía de lo internacional, viene de lo internacional. O sea, es decir, que la Contraloría no ha creado teoría, sino que ha adecuado de la fuente internacional. Y hay dos formas que vienen a un país las normas internacionales. Se puede adoptar, así como están actualmente, todo el manual de normas de la IFAC está adoptado en versión Bolivia, IFAC. Pero en versión gubernamental lo que se ha hecho, esa norma internacional es adecuar y todo se ha adecuado. Entonces se ha adecuado y esto se ha convertido en la SNAC operativa. En la SNAC operativa. Entonces, en vacíos técnicos, ¿a dónde consultamos? A la Contraloría General del Estado. Sigue lo mismo. Ya. Entramos ahora a la parte de definiciones, a la parte de definiciones que esto nos interesa. Entonces vean, cuando ya entramos a un tipo de auditoría, hay cosas que ya nos van haciendo una definición. Si no me equivoco, esta definición es de la anterior norma. Lo leeremos y después vamos a ver si es lo mismo en la norma actual, en la versión 3. Estamos actualmente ya en la versión 3, 2022. Ya antes, ¿qué era? La auditoría operacional es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia. Ya, como les decía, todos acumulan evidencias, recolectan evidencia. Con el propósito, es el objetivo, ¿no? De emitir un pronunciamiento de manera individual o en conjunto sobre la eficacia, eficiencia, economía y efectividad de un objeto de auditoría de manera genérica, decía, de un objeto de auditoría de manera genérica. Ya de esa manera, y más abajo te definía qué es el objeto de auditoría o qué puede ser objeto de auditoría. Y el objeto de auditoría de manera genérica es la operación, es una operación. Y ahí lo que busca es de ese objeto es medir los resultados. Pero también tenemos que revisar el proceso, pero no quiero entrar todavía a esto, después vamos a entrar en la norma. Y ahí un poco adelantarnos es el tema es de que estas diapositivas han sido preparadas para auditoría operativa de gubernamental. Ahí ya se veía el proceso, auditoría financiera se da en profundidad, ya esto ya lo adecuamos. En el fondo, el enfoque de la auditoría no solamente mide el resultado, ya les he mencionado en varias clases. También mide el proceso, se deben acordar de este dibujo. Tenemos la operación y aquí tenemos un resultado. La auditoría operativa evalúa este resultado, pero también tiene que evaluar todo este proceso. Tiene que evaluar todo este proceso. Eso se refiere. ¿Ya? Pero aquí está en versión dibujo lo que le estoy haciendo aquí en la parte de arriba. Ahora sí, veamos, vamos a ver con la norma, como les digo, no sé si estará actualizado. Vamos a verlo ahora la norma. Ya, lo vamos a ver la norma y lo que les decía. Todo lo que les estoy exponiendo es sacado de la norma. Ya, la primera parte está, aquí está 1, disposiciones generales. Aquí está el propósito de la norma y ahí dice uniformar y dar calidad. Todo eso es lo mismo. Todo eso es lo mismo. ¿Cuál está, mira?
El tío Alberto está en clase, dije. Entonces, dar la uniformidad que hemos visto. Entonces, hemos visto toda esta parte y lo que nos... Y aquí entramos ya a las... Aquí la auditoría operacional. Desde acá ya vienen las definiciones y aquí está la auditoría operacional. Ahí está la definición. Ahora lo vamos a explicar en la parte de arriba y vamos a ver este objeto de auditoría. Interesante, ¿no? Como vamos a ver que pone sus límites en norma gubernamental. Esos límites se va poniendo. Entonces vamos a ver, para una adecuada interpretación y aplicación de las normas de auditoría operacional se deben considerar las siguientes definiciones. Ahí está, definiciones. Tenemos definiciones. Esto es lo que vamos a... Este es el concepto, es lo mismo. Procedimiento de manera individual en conjunto sobre la eficacia, eficiencia, economía y efectividad del objeto de auditoría. Es lo mismo, ya no hay nada que cambiar. Ahora veamos el objeto. ¿Qué constituye el objeto de auditoría? Vamos a crear una auditoría operacional. Aquí no debemos tener el objeto. Ahí está. Ya no. Vamos a hacer copiar, pegar y vamos a hacer el objeto de la auditoría. Ahora, ¿qué es? No tiene ya numeración. No tiene numeración. Vamos a quitar la numeración y vamos a poner el objeto de auditoría. ¿Qué es el objeto de auditoría? Y aquí ya un objeto de auditoría. Ya nos está indicando cuáles son los objetos de la auditoría. Y es aquello que se audita o examina. Objeto de la auditoría, ya, por definición vamos a poner aquello que se audita o examina. Para fines de la presente norma pueden constituir objeto de la auditoría operacional, 2 puntos. Ya vamos a poner esto. ¿Qué es el objeto de la auditoría? Es aquello que se audita. En la auditoría financiera, ¿qué se audita? Los estados financieros. Ya, esto y vamos a copiar esto. Y ya, esto vamos a... Ya, es aquello, vamos a... Tamaño 18 debe ser. Más 22. Ya, 22, esto, 26. Ya, entonces el objeto de la auditoría es aquello que se audita o examina. ¿Sobre qué revisamos? Ya, es aquello que se audita o se examina. ¿Y cuáles son, qué es el objeto de la auditoría? Vamos a ver ahora cuáles ejemplos. Aquí vamos a poner los ejemplos. Aquí ya nos señala cuáles son los objetos de la auditoría. Esto. Listo. Y vamos a explicar eso. Ya, pero aquí ya se limita, en versión gubernamental, en esta norma se va limitando, pone muchos límites. Yo diría pone demasiados límites. A ver, a ver. No está copiando. Ahí estaba mal. Primero esto. También quiere un poco más de prestigio o el mismo nivel de prestigio. Y ahora vamos a ir al objeto. Esto. Primer objeto, la gestión. La gestión y aumentamos después tamaño. Y el segundo objeto, la operación. Este está modificado ya en esta nueva versión. Ya se limita, antes no estaba limitado. No estaba limitado. Seguramente vamos a tener una diapositiva donde ya hablábamos del objeto, la auditoría. Vamos a hacer con esto.
Administración, productos, las operaciones sustantivas. Listo. Ya, este es el objeto. Y esto hemos ido ya revisando en los anteriores temas. Hemos hablado harto del objeto. Y aquí ya se está precisando, ya se está precisando, ya se está precisando un poco más, 24. Y después explicamos. Ya, un objeto, dice, es la gestión. Y eso voy a explicar, la gestión. Y otro objeto son las operaciones sustantivas. Se limita ya a las operaciones sustantivas. Y tiene una definición. Dice, entendida como aquella que contribuye indirectamente al cumplimiento. Entendida como aquella que contribuye directamente al cumplimiento de los objetivos y metas, a la razón de ser. ¿Se acuerdan? A la razón de ser que hemos ido viendo. Ya, pero ahora sí, esto vamos a ir explicando y quiero profundizar en este tema. Ya, esto es bien importante. Ya, definir el objeto es muy importante porque esto es ya auditoría. Ahora sí vamos a revisar. Ya, en la norma ya establece, ya está delimitando qué se va a revisar y qué va a ser el objeto de auditoría operacional. Y en esto dice que el objeto va a ser la gestión. Yo les he dicho que la gestión es muy grande, pero sí puede ser un objeto. Hemos puesto categorías, ¿no? Y se puede hacer una gestión, sí. La gestión normalmente va a estar ligado a varias operaciones, probablemente, a varias operaciones. Y ahí vamos a tomar las más importantes y los vamos a medir. La gestión, sí se puede hacer auditoría operativa, sí, pero no está muy relacionado a una operación exclusivamente. Pueden ser varias operaciones. Pero sí, desde el punto de vista de operación tenemos que revisar, o también directamente podemos ir a ver solamente el resultado, la gestión. Es importante. Es interesante este tipo de auditoría, hacer como auditoría operativa y evaluar la gestión, sí. Y esto hay que ir adecuando. Como les digo, vamos a ver cuando veamos la norma de auditoría operativa, cómo hacer auditoría operativa, no está diseñado para hacer gestión, porque podría tener sus particularidades hacer una auditoría operativa a la gestión. Es un poco diferente. Como les digo, esto yo he hecho una auditoría el año 2021, he hecho al PI, no he hecho a la gestión. El 2018-2019, esos años hemos hecho al POA y ese es el más cercano, esa es la auditoría de gestión. En el POA se establecen objetivos de gestión, ¿se acuerdan? Ustedes han expuesto objetivos de gestión. Y lo que hacemos en esos, medimos si hemos logrado el POA de una entidad, si la entidad ha logrado los objetivos. Ya, entonces, esto hemos hecho en versión 2017, podríamos también practicar. Tal vez deberíamos apurarnos un poco más y practicar unas tres tipos de auditoría operativa, porque ya tienen variantes. Como les digo, ya el auditor tiene que ir adecuando la norma técnica o la técnica de auditoría a un tipo de auditoría. Entonces, 2017, 2018 hemos hecho POA, hemos hecho objetivos de gestión. Es más, yo he hecho a los objetivos estratégicos, es decir, he hecho algo más grande todavía. He hecho objetivos y hay esa experiencia de haber hecho la auditoría. Entonces, estamos midiendo la gestión, sí. Se debería, en versión pública o en el sector público, se debería hacer muchas auditorías a la gestión, al POA. Esto es importante. Y de este POA se debería evaluar a las entidades públicas y a las autoridades si su gestión es buena o mala. Ese es el espíritu de la Ley 78, pero nuevamente, el objetivo no es aquí enseñar auditoría gubernamental, ahora solamente es enseñar auditoría operativa. Y en auditoría operativa, en versión gubernamental, sí debería ser importante la gestión. Entonces vean que la Contraloría General del Estado ha establecido, pero ahora vamos a ver la explicación que dice la Contraloría sobre gestión, entendida como la evaluación de la integridad de las actividades administrativas. Cuando ya habla la integridad de actividades, eso es medio complicado. Ahí un poco por definición empieza a definir mal.
¿Por qué? Porque en auditoría es casi imposible revisar el todo. Eso es imposible revisar el todo. Por eso que esto, como les digo, empieza a hacer algunas definiciones, restringe algunos alcances, pero no está normado cómo se va a hacer. Para mí aquí hay un error. Ya estamos haciendo un error porque no es imposible revisar en una gestión todas las actividades. Eso es imposible, eso no se hace en auditoría. Entonces dice y la integridad de las actividades administrativas y operativas, sustantivas. Entonces, los dos tipos de, vamos a evaluar todas las actividades administrativas y operativas. Eso no se puede hacer. Pero estas actividades administrativas y operativas se traducen en el POA. Les he dicho que se traducen en el POA. Sí se puede hacer la auditoría, sí se puede hacer. Y dentro del POAT vamos a tener objetivos administrativos y vamos a tener objetivos sustantivos. Y lo que nos está diciendo es que vamos a revisar todo esto, cómo se ha logrado. En pocas palabras, es revisar el POA y es revisar los objetivos de gestión, que hoy en día se llaman, y ustedes han debido ver, acciones a corto plazo, lo han denominado eso. Un poco por enlazar la planificación nacional, por eso es que se lo ha cambiado el nombre. Entonces, sí se debería hacer auditoría y debería hacerse auditoría operativa en términos de eficacia y eficiencia. Si estos objetivos se han logrado de manera eficaz, eficientes, sí, pero no nos establecen, no te dice la norma cómo vamos a hacer la auditoría de gestión, porque tiene algunas variantes, no es igual hacer una operación sustantiva, no es igual. Tiene algunas variaciones, por eso tal vez podríamos haber visto también una auditoría al POA. Vamos a ver, yo creo que nos va a alcanzar el tiempo. Tenemos que apurarnos. Vamos a hacer auditoría operativa. Lo malo es que el marco técnico nacional, internacional, público y privado nos va a llevar bastante tiempo. ¿Por qué? Porque el marco técnico internacional es más complejo. Pero si entendemos este marco nacional, vamos a entender mucho mejor el marco internacional. Entonces, de esta manera esto es un poquito delicado, ¿no? El auditor nunca revisa la integridad, es casi imposible. Eso no se hace. Se revisan las actividades administrativas y operaciones sustantivas, así como sus productos, sus resultados, dice, ya prácticamente en términos de resultados. Tal vez cuando vemos en versión internacional, establece el enfoque de auditoría y es muy interesante el enfoque de auditoría. El enfoque de auditoría, y eso les he hablado también ya en varias clases, es que se revisan los resultados, se evalúa el proceso y se evalúa los problemas. En pocas palabras, casi todo el marco técnico se ha apuntado a resultados, pero en el fondo se revisa el proceso y también los problemas. Ya, entonces, cuando habla de productos, les he dicho, cada operación genera un producto, genera un resultado. ¿Qué vamos a revisar? Un resultado, dice. Vamos a ver los resultados, pero de la gestión. La gestión es todo un año, no todo un año, de dónde se mide la gestión, dónde se mide la gestión de una entidad en el cumplimiento del POA, de los objetivos de las acciones a corto plazo. ¿Se debería hacer bastante auditoría operativa a esto? Sí, se debería hacer. Ya, el otro objeto de auditoría en versión gubernamental lo está limitando a las operaciones sustantivas. Esto sí ya hemos ido practicando, ¿no? O hemos ido viendo en teoría, entendida como aquella que contribuye directamente al cumplimiento de los objetivos y metas. Y hemos hecho este dibujo, que una entidad tiene operaciones y lo que estamos revisando es esta operación. Y hemos visto, ¿no? Que una operación tiene un procedimiento, tiene un proceso, tiene un resultado, tiene controles internos y es lo que se evalúa, tiene indicadores y esos indicadores hemos ido practicando. Entonces hemos ido avanzando para entender. Ahora ya llegamos que las entidades tienen dos tipos de actividades, ¿no? Genéricas, operaciones administrativas y operaciones sustantivas. Eso dominamos. Si es que les preguntara, yo creo que el 90% o es que con estos conflictos se han olvidado eso y hemos visto varias clases. Entonces, en versión gubernamental se están definiendo dos objetos, la gestión y las operaciones sustantivas. ¿Y qué de las operaciones administrativas? En esta versión 3,
prácticamente ya te dicen que no vas a hacer las operaciones administrativas. Y ¿saben qué? Es un error. Se puede hacer auditoría operativa a las actividades sustantivas y a las actividades administrativas. Se puede hacer. Pero aquí ya limita que ya en versión gubernamental no se hace a las actividades administrativas o no nos permiten hacer auditoría operativa a un área administrativa, a una actividad administrativa. Entonces, ¿cuáles son el objeto de la auditoría? La gestión y las operaciones sustantivas. Listo. Hasta aquí ya hemos ido viendo bastante las operaciones sustantivas, pero veamos más conceptos. Vean que estamos actualizando ya las diapositivas con la nueva norma. Con la nueva norma. A ver, cuando vemos a nivel internacional, les he dicho, enriquece esto. Esto sería el objeto de la auditoría. Esperen un rato, vamos a... Ahora, esto no es parte de la norma. Esto no es parte de la norma y aquí vamos a ver, igual vamos a seguir con el objeto de la auditoría. Objeto de la auditoría. Ya, de manera genérica, ya estamos borrando algo. Criterios de auditoría era. Este es. Auditoría, objeto de la auditoría. Ya. Este objeto de auditoría es, esto que les voy a hablar esto es genérico, es conocimiento y en muchas normas también se establece. Por ejemplo, en el objeto de una auditoría financiera, ¿qué son? Los estados financieros. El objeto de una auditoría operacional, ¿qué puede ser? Ojo, que ya no se ha delimitado en versión gubernamental las actividades sustantivas. ¿Qué podemos hacer? Puede ser de manera específica, ahora estamos hablando. Puede ser objetivos estratégicos, objetivos de gestión, operaciones, programas, proyectos, actividades, sistemas de administración, etcétera. O sea, lo correcto es que todas las operaciones de una entidad a nivel de operación o más arriba o más abajo se puede hacer auditoría operativa. Y entonces, todo lo que es operación, todo lo que está en todo esto lo subiremos, todo lo que está objeto en auditoría operativa y objeto en auditoría operacional. Ya, y vean, el objeto en la auditoría financiera es los estados financieros. El objeto, hasta la anterior norma, ¿por qué está esta diapositiva? Porque hasta la anterior norma, el objeto podía ser todas estas variedades, estas operaciones. Pero ya actualmente lo está delimitando a operaciones sustantivas y a los objetivos de gestión. Prácticamente a esto podemos poner con rojo y a las operaciones, pero ya solamente sustantivas. Nos está limitando y esto lo vamos a hacer en negro. Y entonces, en la antigua norma, el objeto de la auditoría operacional podía ser todas las operaciones de la entidad, todas las operaciones, hacia arriba, hacia abajo. Y ahí hemos hecho el dibujo con ustedes. Esta es una entidad y dentro de una entidad hay operaciones administrativas y operaciones sustantivas. Y a todas estas operaciones se puede hacer auditoría operativa y es esto, de manera en específico. Entonces, cuando les hablaba que la auditoría operativa es la evaluación de una operación en términos de eficacia, es lo genérico, operación. Ahí se habla, por eso se habla de auditoría operacional, auditoría del desempeño, pero se hace una operación. Pero se puede hacer hacia arriba otras cosas, esto también es más hacia arriba, esto es más hacia arriba, esto es más abajo y esto es operación administrativa. Entonces se pueden hacer y se pueden definir y en esta última parte dice, etcétera, podemos definir más operaciones. Pero el centro, lo común es la operación. Todos al fin,
Los objetivos estratégicos vienen de operación. Los objetivos de gestión vienen de operaciones. Los programas tienen un conjunto de operaciones. Los proyectos tienen un conjunto de operaciones. Las actividades hacen a la operación. Los sistemas de administración también son operaciones y hemos visto operación de dotación de personal. Hemos visto, varios han expuesto, ¿no? Algunas operaciones, ¿no? Ya no me acuerdo, a ver, acopio. Hemos visto dos operaciones en el mapa, acopio de los productos, venta de los productos en función a la estructura organizacional y ahí vemos operaciones. Puede haber operaciones administrativas y operaciones sustantivas. En el fondo, todo se traduce en operación, pero se puede hacer a distintos niveles, sí se puede hacer. Y ahora en versión gubernamental, lo que en la norma actual solamente es a los objetivos de gestión, a la gestión y a las operaciones sustantivas. Ya con esa aclaración. Entonces, vean, solamente hacer auditoría a objetivos estratégicos va a tener sus variantes, sus características propias, porque no vamos a identificar una operación en específica. Si ha hecho esto, esta auditoría ha hecho, sí. A objetivos de gestión he hecho, sí. A operaciones he hecho y a sistemas administrativos he hecho. Lo que no he hecho es a programas y proyectos de actividades. Ya, entonces se puede hacer a distintos niveles y van a tener sus particularidades, sí, van a tener sus particularidades. Pero ahora veamos después qué viene después de la norma. Ya, alcance de la auditoría. Está haciendo algunas definiciones importantes, ¿no? El alcance de la auditoría. Vamos a, ¿dónde está la diapositiva? Vamos a hacer el alcance de la auditoría. Copiar, pegar y vamos a hacer el alcance de la auditoría. Alcance, auditoría. Ya, y aquí vamos, en la parte de abajo vamos a hacer su explicación. En la parte de abajo vamos a hacer su explicación o vamos a tratar de hacer algún dibujo para entender. Ya, ¿qué dice sobre el alcance? El alcance se refiere al periodo auditado, así como la cobertura del trabajo para cumplir con el objetivo de auditoría. Se refiere al periodo auditado, así como la cobertura del trabajo, a dónde vamos a abarcar para cumplir con el objetivo de la auditoría. Después vamos a ver el objetivo de la auditoría. Aquí tenemos esto, ¿no? Se refiere al periodo auditado. Entonces, ¿qué es el alcance de la auditoría? Ojo que cuando hacemos la auditoría, cuando desarrollamos el alcance, tenemos tres niveles o tres tipos de alcance. Pero aquí se está refiriendo solamente al alcance del periodo auditado y vamos a explicar cómo se define ese alcance en la auditoría operativa. Así como la cobertura del trabajo para cumplir, la cobertura del trabajo, la cobertura, vamos a explicar esos términos, vamos a explicar. Ya, ahora sí. Ahora tenemos dos escenarios, ¿no? Tenemos dos escenarios, gestión, tenemos la gestión, porque ese es el objeto de la auditoría, en gestión y vamos a ver en operación. Subrayamos gestión y vamos a tener ahora el escenario de la operación sustantiva, solamente a operación sustantiva. Ya, y ya hemos visto que es operación sustantiva, es la razón de ser, ¿no? Son las operaciones. Todas las entidades tienen operación sustantiva y eso hemos hecho varios temas y varias clases de operaciones sustantivas. ¿Hacia dónde apunta? La... ¿Cómo se define ahora esto? Cuando vamos a plantear el alcance, vamos a hacer una línea de tiempo. Una línea de tiempo y vamos a editarlo formato línea. Vamos a hacerle color azul.
y vamos a hacerle más grueso para explicar sobre el alcance. ¿Cómo se define el alcance? Cuando hablamos del alcance, cuando hablamos de la gestión es un año, un año. Y entonces, ¿cuándo va a empezar la gestión? Va a empezar, igual vamos a hacer el azul. Ya. Y esto lo vamos a definir. Cuando hablamos de la gestión, es un año. Empieza el 1 de enero. Empieza entonces, cuando hacemos una auditoría operativa y cuando hacemos el objeto de la auditoría gestión, siempre va a ser del 1 de enero una gestión. Los objetivos de gestión se definen para un año. Y la gestión es del 1 de enero, al 31 de diciembre todos los años. Es calendario. Entonces, cuando hacemos la gestión, tendríamos que hacer sí o sí, vamos a evaluar al 31 de diciembre. 31 de diciembre. Si definimos hacer la gestión, entonces estamos hablando de un año. Un año tenemos que medir los objetos. Entonces, el alcance va a ser esto. Podemos poner vamos a poner en circular. Vamos a poner en circular. El alcance es este. Relleno, sin relleno, y vamos a hacerlo ahora esto rojo. Rojo. Y este sería el alcance. Ese es el alcance en la auditoría. En la auditoría cuando hacemos a una gestión. Ya, o sea, no podemos cambiar porque los objetivos se miden, los objetivos de gestión se miden a un año, al finalizar un año. Y el POA es de un año. O sea, se recuerdan, ustedes han hecho POA 2024, POA 2025, y ahí se han establecido acciones a corto plazo. Hasta algunos me han puesto hasta indicadores. Todos los objetivos de gestión deberían tener indicadores. Y todo lo que tiene indicador se puede medir, se puede evaluar, se puede hacer auditoría. Y se debería hacer esto en el sector público, se está haciendo. Lo malo es la independencia, no hay independencia y por eso es que todo sale bien. En el Estado todo sale bien. Ahora veamos en el otro escenario. En el otro escenario. Cuando hacemos una operación sustantiva, puede ser un año o puede ser menos de un año. Pero normalmente puede ser un año o puede ser menos de un año. Pero hacer más de un año también no tiene sentido de ser. O sea, medir 2 años consecutivos no es tan técnico hacer. Tendría que ser, probablemente podríamos medir el año. Alguna vez yo he hecho una auditoría con menor alcance. Ya he hecho una auditoría con alcance menor. ¿Ya? Y lo que vamos a practicar tiene un alcance menor, pero se ha hecho también con una norma diferente. El alcance lo he hecho así. Ya depende del tipo de auditoría, el objeto de la auditoría es que podemos, esto lo vamos a cambiar su formato, porque no te dice la norma del 1 de enero al 31 de diciembre, no te dice, eso ya lo define el auditor. Lo define el auditor y ahí tenemos en color verde. Se puede hacer no siempre una gestión. La práctica que vamos a hacer, el alcance de la auditoría se ha evaluado esta zona, pero esta operación se define antes, entonces prácticamente se ha revisado el antes y el después y no se ha esperado terminar. Esto no se ha hecho. El finalizar del año no se ha hecho. Entonces, ¿se podría definir un tiempo menor? Sí se podría definir, pero lo común es hacer a un año. Se puede definir menor alcance. ¿Está entendido?
Ya controlaremos la asistencia, lo bajaré la asistencia. Ya vamos a ir con calma. Ya estos puntos son muy importantes, ya porque esta es la base de la auditoría. Lo que estamos aprendiendo en teoría, vamos a hacer en práctica, vamos a hacer la parte práctica. Estamos 75 alumnos. Ya todos han escrito, no es repetir, todos han escrito en su, a ver, clases, asistencia, auditoría operativa, el 9 de junio 2026. No, claro, no más un tecito. Clases. Sí. Ahí está. Guardar. Obrigado. Ya voy a... vamos a grabar la asistencia. Ya todos han enviado, ¿no? Su asistencia. Jóvenes. Ya, vamos a ver qué tenemos. Auditoría operativa, asistencia del 9 de junio. $2026. Copiamos. ¿Cuánto estamos? 76. Y a ver si la próxima hago un... A ver si me pasas las grabaciones, Eric. No las grabaciones, sino la transcripción. Creo que estás transcribiendo por algún medio. A ver, si lo editas también, seguramente vas a hacer vos un cuaderno editado, porque saben que tiene puntuación, ¿no? El cuaderno. Ya, pero prohibido dar copias al foto, solamente unos el derecho de autor, no todos. Ya, más a pasar porque de lo que les dicto clases podemos terminar el libro, ¿no? Se puede terminar el libro como apuntes de auditoría operativa o auditoría operativa. Como les digo, hay mucho por avanzar en auditoría operativa y hay mucho por avanzar en la parte técnica de auditoría operativa y tienen sus variantes en cada objeto de auditoría que vamos definiendo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya vean que para eso hemos hablado harto de operaciones, actividades, indicadores, objetivos, acciones a corto plazo, el MOF, el POA, todo eso hemos ido viendo porque esa es la base para hacer auditoría operativa. Ya por eso le hemos dedicado un buen tiempo, ¿no? Ya estamos en el mes de junio, ahora sí ya tenemos que volar hasta julio, tenemos que terminar la parte técnica y después ya desde agosto y septiembre ver la parte práctica. Nos va a dar tiempo, podemos tratar de revisar vamos a hacer una práctica final, pero vamos a revisar otros informes más. Vamos a revisar otro tipo de informes con otro tipo de objeto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Entonces vean, una cosa es la norma y otra cosa es lo que vamos entendiendo y lo que vamos practicando y el conocimiento que uno tiene. ¿No hay preguntas? Ya nos vemos el día de mañana. Que les vaya bien, jóvenes. Y a cuidarse. Mañana creo que va a haber bastante conflicto. Nos va a llevar nomás unas cuantas clases, auditoría operativa. Ahora sí ya estamos yendo a detalle, pero no quiero entrar muy a detalle, porque tenemos que entrar a la parte práctica. Y en la parte práctica es donde aprendemos, pero es igual a la teoría. La teoría y la práctica se complementan. Bueno, jóvenes, nos vemos hasta el día de mañana. Nos vemos, chao, chao. Hasta el jueves, Lice. Hasta luego, hasta Hasta el jueves, jueves. licenciado.